Buenas noches, soy la doctora Cecilia Paz y estamos hoy en nuestro viernes educativo del programa VICA con calidad. Un momentito, Sharon, creo que no puedo apagar tu audio. Ok. Ahora tengo que dejar de compartir. No, apagar tu audio de Facebook. Sí, bueno, puedes dejar de compartir. ¿De Facebook o de acá de donde estoy entrando? No, del Facebook. Ahora sí se escucha bien. Es no que se escuchaba. Ya. Entonces, continuamos con la presentación. Estamos ahora acá, vamos a apagarlo, sino acá de repente este es el que está transfiriendo. El día de hoy nos acompaña la doctora Sharon Chávez, es psicóloga pediatra y líder del grupo de trasplante en niños. Y nos hablará de un tema muy importante que es el trasplante de médula ósea. ¿Qué tal, Sharon? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cecilia? Entonces, podemos empezar para que los papitos puedan ver. Claro. No sé si soy yo. ¿Me avisas? Sí, no hay problema. Ya. Ya puedes empezar, Sharon. ¿Inicio? Ok. Sí. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos a hablar un poquito de lo que es trasplante. Yo sé que de repente no podemos hacer una super charla o exposición de trasplante, pero vamos a explicar un poquito para que los papis entiendan un poco qué es el trasplante, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando los papás llegan al consultorio o alguien les dice que su hijo tiene el diagnóstico de un tumor, una leucemia o un cáncer que necesita un trasplante, ellos lo primero que se imaginan es que va a ser una operación, ¿sí? O que vamos a cambiarle la columna vertebral. Entonces, el trasplante de médula ósea no es que vayamos a hacer algo en la columna, no estamos hablando de la médula espinal, no estamos hablando de la columna, sino estamos hablando de la sangre que se forma en los huesos, ¿sí? De la médula ósea. Entonces, un trasplante no es un trasplante de columna, ¿sí? No voy a sacar ni células, ni nada de la columna vertebral. Lo que vamos a hacer es sacar sangre de la fábrica de sangre para que esa sangre que sale sea unas células nuevas, unas células que pueden volver a formar células sin enfermedad. ¿Cómo se obtiene la médula ósea? La médula ósea se obtiene a través de una aspiración en los huesos, ¿sí? Se entra hacia el huesito y ahí se saca la sangrecita que se forma o que está en esa parte del cuerpo. ¿Qué son los progenitores hematopoyéticos o las células madre? Las células madre son células que van a producir toda la cantidad de células, van a producir glóbulos rojos, van a producir glóbulos blancos, van a producir plaquetas, van a producir las defensas, van a producir todas las células que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Y quiénes pueden donar las células madre? Realmente las células madre lo puede donar cualquier persona que sea compatible con el paciente, ¿sí? A veces los papás nos dicen, doctora, pero mi hijito tiene 1 año, me da miedo que sea donante. O mi hijito tiene 15 años y está muy grande, no quiero que done. O mi hijito tiene obesidad, ¿hay algún problema en eso? Realmente cualquier persona puede donar células madre, obviamente previamente a una evaluación. Nosotros, para que el paciente o la persona pueda donar células madre, le hacemos muchos estudios para ver que sea un buen donador. Para que uno pueda ser donante, tiene que ser compatible con el paciente, ¿sí? Y no hablamos de que sea el mismo grupo de sangre. Muchas veces vienen los papás y me dicen, sí, doctora, es que mi hijito también es A y mi otro hijito también es A, así que no se preocupe que van a ser compatibles. No nos referimos a compatibilidad de sangre. Nos referimos a una compatibilidad, se podría decir, genética o una compatibilidad de unos complejos que nosotros estudiamos, que se llaman así como ven en esa filmina, se llama el complejo A, el complejo B, el complejo DRB1. Y dependiendo cuántos de estos complejos analicemos, vamos a ver qué tan compatibles son las personas. Entonces, podemos ver si son compatibles al 100% o si son compatibles en menor cantidad.
Y obviamente siempre nos preguntan quién puede ser un donante, ¿no? ¿Quién puede ser un donante? Puede ser un hermano que sea idéntico en ese componente que se llama HLA, que es el componente de histocompatibilidad. Ante un hermano que sea idéntico, hacemos el trasplante de médula ósea. Si es que no tenemos un hermano idéntico, podemos buscar donantes en otros sitios, ¿sí? A nivel mundial hay bancos de médula ósea, hay bancos de cordones, y a veces ahí uno puede buscar donantes. Lo malo que para hacer ese tipo de trasplantes, de que no sea un hermano compatible, se necesitan algunas otras cosas que lamentablemente acá en Perú todavía no lo podemos hacer. Y como les dije que tenemos que elegir a un donante que esté sano, un donante de preferiblemente, nosotros a veces buscamos un donante varón, que no sea muy viejito, porque eso de ahí nos va a hacer de que el trasplante funcione mucho mejor. ¿Qué chance tengo de que un paciente encuentre un hermano compatible? Normalmente decimos que solamente un 25% hay la chance para que un hermano sea compatible. ¿Qué significa? Que si yo tengo 4 hermanos, de repente tengo la posibilidad de que alguno de ellos sea compatible. Hemos tenido familias que han tenido de repente 6 hermanos y lamentablemente ninguno ha sido compatible. O hemos tenido familias que tenían un solo hijo sano y ese hermano ha sido el compatible para el paciente. Cuando tenemos pacientes que no encuentran un donante, que podría ser más o menos en un 60 o un 25% de los pacientes que no encuentran un donante, tenemos la alternativa de buscar otro tipo de donante. Lo que estamos haciendo acá en Perú es hacer el trasplante haploidéntico, que significa el trasplante ya sea del papá o de la mamá, y también lo que buscamos a veces es ver cuál de los dos es el mejor candidato para hacer este tipo de trasplante. Y acá en Perú todavía no estamos haciendo un trasplante no emparentado. ¿De qué parte extraen las células progenitoras? Cuando tenemos el donante, lo que se hace antes, o lo que se hacía antes, era hacer una extracción de sangre o extracción de las células progenitoras de la médula, pero ya eso ha cambiado y ahora la extracción se hace en máquinas de aféresis. Lo que se hace es poner un catéter al donante y mediante estas maquinitas de aféresis, el donante deja las células progenitoras en la maquinita y después de que han dejado las células progenitoras en la maquinita, esas células se van a una congeladora especial para congelar esas células madre hasta que las utilicemos. Ahí en una maquinita así como esta es donde se preservan las células madres, se preservan bajo un congelamiento especial en el cual el tanque de congelamiento está a menos 100 grados centígrados. ¿Para qué lo guardamos a menos 100 grados centígrados? Para que las células que tenemos, las células que sacamos al donante no se mueran, están como que congeladas y cuando las necesitamos utilizar, las vamos a descongelar y vamos a hacer el trasplante al paciente. Entonces, comenzamos otra vez con la pregunta al inicio, ¿no? ¿Cómo es un trasplante? Realmente el trasplante es un proceso en el cual tenemos esas células congeladas, tenemos un equipo, y en ese equipo el agüita está a una temperatura más o menos del cuerpo, que es más o menos unos 37.5, 38 grados centígrados. Ponemos ahí las células madre se descongelan, y cuando están descongeladas, así como ustedes pueden ver en la imagen de la derecha, se hace la infusión de las células madre como si fuera una transfusión de sangre. ¿Qué tipos de trasplante pueden haber? Los tipos de trasplante son según el donante. El trasplante autólogo significa que el propio paciente es donador de sus células. El trasplante alogénico significa de que alguien le va a donar las células, que puede ser singénico, que significa un hermano compatible, emparentado, que sea algún familiar, no emparentado, que sea cualquier otra persona. ¿Sí? Entonces, autólogo, él mismo dona, alogénico, alguien le dona, alguien que sea hermano, alguien que sea familiar, o si no, alguien que no sea absolutamente de su familia, que se puede encontrar
en muy pocas ocasiones un donante en el extranjero. ¿Qué etapas tiene el trasplante? En cuanto a lo que es el paciente, tenemos que hacer los estudios pretrasplante, tenemos que hacerle el acondicionamiento, que es ponerle quimioterapia o en algunos casos irradiación corporal total. Tenemos que hacer la infusión, que es colocarle esas células que hemos sacado al donante. Esa infusión de células es más o menos como una transfusión de sangre, pero dependiendo de cuántas bolsitas de células vamos a colocar al paciente, puede demorarse entre 2 horas a 3, 4 o 5 horas. Y después viene la etapa del post-trasplante precoz, el post-trasplante tardío, en el cual para nosotros son las etapas más importantes, que es el post-trasplante precoz, porque es ahí donde se pueden presentar algunas complicaciones que ahorita les voy a explicar. Y en cuanto al donante, igual se le hace sus estudios pretrasplante, se hace la recolección o la extracción de las células madre que necesitamos, y después de eso se le hace un control post-donación a las 2 semanas y al mes para ver cómo está, que no hayan tenido ningún cambio. Realmente el donante lo único que va a sentir es, le vamos a poner unas ampollitas, que es una ampollita para ayudar a estimular a la médula a que fabriquen mayor cantidad de células, que se llama filgastrin, que se pone por 5 días en la mañana y en la noche, y obviamente dependiendo del tamaño del donante o de la cantidad o de qué tamaño son las venitas del donante, vamos a necesitar ponerles un catéter o no para hacer la colecta. Entonces realmente el donante va a tener dolor por las inyecciones y de repente va a tener dolor por la colocación del catéter venoso central, pero realmente alguna complicación mayor a esas no va a haber. ¿Qué es lo que hacemos o a veces les decimos a los papás que les vamos a poner ya la quimio de acondicionamiento? Es la quimioterapia que se usa y que se pone para eliminar las células anómalas del organismo, para hacer un espacio para que las células nuevas entren al organismo y evitar de que estas células que estoy poniendo sean rechazadas por parte del paciente. Los tipos de acondicionamientos o de quimioterapias que se ponen para pacientes en pediatría son muy distintas. Pueden ir desde quimios, entre comillas, que se pueden decir muy suavecitas, que se llaman no mielosupresoras, a quimios muy fuertes, que se llaman mielosupresoras, que es dependiendo de la enfermedad que tiene cada paciente. ¿En quiénes están indicadas? Están indicadas en pacientes que tienen enfermedades malignas, enfermedades de la sangre, tumores sólidos, como por ejemplo los retinoblastomas, los neuroblastomas, los linfomas. También en algunas anormalidades que no sean cáncer, como por ejemplo síndromes de la falla de la médula, como la anemia plástica, una neutropenia congénita, en desórdenes genéticos, como lo que se conocen como hemoglobinopatías, como el sickle cell, las talasemias, en desórdenes metabólicos, como el síndrome de Harley o el síndrome o la enfermedad de Gaucher, o en algunos desórdenes inmunológicos, como la inmunodeficiencia severa. Entonces, el trasplante de médula ósea no solamente está indicado en niños con leucemia, es una de las principales indicaciones, pero también está indicado en pacientes que tienen enfermedades benignas, pero enfermedades benignas que necesitan este tipo de soporte de tratamiento. Dentro de las enfermedades malignas, que nosotros decimos enfermedades sólidas, que no son leucemia, por ejemplo, son los neuroblastomas, los sarcomas de Ewing, los linfomas de Hodgkin, las leucemias mieloides, los retinoblastomas. ¿Qué pasa después del trasplante? El tratamiento o esta parte del trasplante no solamente termina en que ya le puse las células nuevas y ya, bueno, ya hicimos el trasplante y termina ahí todo, no. Realmente hacer la infusión de las células madre es la primera partecita de todo lo que viene después. ¿Qué pasa post-trasplante? Lamentablemente pueden pasar muchas complicaciones infecciosas que pueden ser durante el primer mes, a los 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses post-trasplante. Pueden haber infecciones bacterianas, infecciones víricas, infecciones fúngicas, infecciones por algunos organismos o infecciones oportunistas.
Pueden haber infecciones por virus, por citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, que nosotros en Perú tenemos bastantes pacientes que tienen estos virus y como el cuerpito del paciente está con las defensas bajas, estos virus vuelven a brotar, vuelven a aparecer y pueden dar algunas complicaciones infecciosas. Puede haber infecciones por tuberculosis. En Perú ustedes saben que somos un país que tiene mucha tuberculosis. Puede activarse o reactivarse una tuberculosis. Puede haber varicela. Puede haber múltiples infecciones que pueden ser desde el inicio o después del trasplante. ¿Y qué otras complicaciones pueden haber a través del tiempo? Como le explico a veces yo mucho a los pacientes, hay una falla, puede haber una falla al implante. ¿Qué significa? Que yo le puse las células madre, más o menos esperamos hasta el día 21 o hasta el día 25 después del trasplante, y si no sube la hemoglobina, si no suben los leucocitos, si no suben las plaquetas, nosotros podemos decir que ese trasplante no funcionó. Y si ese trasplante no funciona, se puede hacer de repente una nueva infusión de células madre, pero obviamente que eso es riesgoso para el paciente porque al no funcionar el trasplante, el paciente puede fallecer de complicaciones infecciosas. Puede haber malformaciones o enfermedades a nivel de las venas chiquititas, es una enfermedad venoclusiva, puede haber una inflamación del hígado, hacer una insuficiencia hepática y el paciente fallecer por una insuficiencia hepática. Pueden haber muchas complicaciones infecciosas que se pueden dar los 3 primeros meses del trasplante y después de los 3 primeros meses del trasplante pueden haber enfermedades que pueden ser, por ejemplo, segundos cánceres, enfermedades endocrinológicas. De repente, algunos pacientes lamentablemente pueden recaer después del trasplante. Y en algunos pacientes se presenta también lo que se llama la enfermedad de injerto contra el huésped, que se podría explicar como un rechazo del paciente hacia las células que fueron infundidas. Es una pelea entre las células que fueron infundidas del donante y el paciente y hace que tenga manifestaciones en la piel, en el hígado, en el intestino, pueden tener manifestaciones pulmonares, manifestaciones en los ojitos, manifestaciones en todo el cuerpo que lamentablemente son complicaciones que pueden pasar por el trasplante. Después del injerto, el injerto se dice que es cuando ya las células comenzaron a funcionar y después del injerto también pueden haber algunas complicaciones, alguna malformación de disfunción de órganos, infecciones, cualquier complicación que se puede producir de las que ya les describí. Y esta es una filmina en la cual están las indicaciones que tenemos nosotros. Normalmente nosotros estamos haciendo trasplante a pacientes con leucemias linfáticas agudas, si tienen una leucemia de muy alto riesgo, si son una recaída de una leucemia, ya sea de células T o de células B. Si es una leucemia mieloide que es de alto riesgo, también va a trasplante. Si son leucemias crónicas, mieloides crónicas que no responden al tratamiento, síndromes mielodisplásicos, leucemias mielocíticas crónicas juveniles, linfomas de T o de B, los neuroblastomas que van a un trasplante autólogo, los sarcomas de Ewing, las leucemias promielocíticas que recaen, todos ellos tienen indicación de trasplante. Muchas gracias a Vika por la invitación y esperamos que sigan haciendo este tratamiento en el hospital y en todo el Perú poco a poco. Y si tienen algunas preguntas, estoy para responderlas. Gracias, doctora, por la excelente presentación, ¿no? Acá tenemos algunas preguntas. A ver, un momentito. Una de ellas, y creo que una de las cosas importantes que debemos recalcar, es que el trasplante de médula ósea no es solo para leucemias, ¿no? En realidad se puede usar para muchas otras enfermedades, tanto benignas como malignas, ¿no? Una de las preguntas que tenemos es, ¿por qué es mejor el trasplante de hermano a hermano? Lo que pasa es que el trasplante de hermano a hermano es un trasplante de un familiar idéntico, ¿sí? Entonces, se supone que no va a haber muchas complicaciones, como por ejemplo de rechazo, de enfermedad de injerto contra el huésped, y es un trasplante que va a funcionar y que va a ir mucho mejor.
En cambio, cuando se hace un trasplante, por ejemplo, del papá o la mamá, que es medio compatible, al ser medio compatible significa que estas células que vienen del papá o de la mamá van a entrar al cuerpo del paciente y el cuerpo del paciente va a ver tantas células extrañas a él que las va a atacar. Y ese ataque va a ser de que haya muchas complicaciones, ¿sí? Y la principal va a ser esta enfermedad de injerto contra el huésped, que lamentablemente la enfermedad de injerto contra el huésped, cuando no es controlada, cuando no se puede mejorar, tiene una chance o una posibilidad de producir mortalidad de un 80%. Correcto. Otra de las preguntas que nos hace acá el público, Anly Gómez, nos pregunta, en el caso de un niño o su hijo tiene leucemia linfática aguda, ¿en qué momento se debe realizar el trasplante? ¿Al inicio, cuando esté a mitad de tratamiento, al final del tratamiento? Claro, hay que recordar que el trasplante no está indicado en todos los pacientes con leucemia. No significa que todos los niños con leucemia tienen que ir a un trasplante, ¿sí? El trasplante, como les expliqué, tiene muchas complicaciones. La peor complicación que tiene el trasplante es la mortalidad. Lamentablemente, más o menos un 40% de los pacientes pueden fallecer por un trasplante, ¿sí? Entonces, está indicado en algunos casos específicos. Por ejemplo, pacientes que no responden bien al tratamiento con quimioterapia, está indicado hacer un trasplante. Pacientes que estaban con tratamiento de quimioterapia y hacen una recaída, significa que la leucemia vuelve a aparecer, ahí también está indicado el trasplante, ¿sí? Porque no todos los niños con leucemia deben ir al trasplante. ¿Y cuándo está indicado? ¿En qué momento debe hacerse? Normalmente se debe hacer después de la consolidación, que es más o menos, si contamos en meses o en tiempo, es más o menos unos 4 o unos 5 meses después de haber sido diagnosticados, pero si es que tiene la indicación. Si no tiene la indicación, lo que tiene que hacer es solamente continuar con su tratamiento de quimioterapia. Si es una leucemia, completar los 3 años de tratamiento de quimioterapia y si todo va bien, con eso puede curarse. Recuerden que hemos hecho un estudio en el Hospital Neoplásicas y según el estudio que han hecho los doctores, han visto que más o menos un 72% de los pacientes con leucemia se están curando de leucemia, ¿sí? Entonces la leucemia puede curarse solamente con la quimioterapia y solo algunos pacientes con leucemia que no responden al tratamiento, que hacen recaída, ellos tienen indicación de trasplante. Y eso también es un tema muy importante, ¿no? Muchas veces los papás o el público en general piensa que el trasplante es la solución o la cura final, ¿no? Y si es que no se trasplanta, nunca se va a curar, ¿no? Y de repente no es cierto, ¿no? No todos los pacientes tienen indicación de trasplante, ya como bien lo dijo la doctora, el trasplante va a ayudar, puede ayudar bastante realmente, pero también tiene ciertas complicaciones y puede también recaer. Otra de las preguntas que nos hace acá Angie Ferrúa es si su papá o hermano, sus padres o hermanos no son compatibles. Nosotros, ¿no? Ustedes como unidad de trasplante se encargan de buscar el donante compatible. Claro. Normalmente el FISAL, que es el fondo que cubre a los pacientes que tienen seguro integral de salud, eh, eh, ha firmado hace algunos años un convenio con un hospital del extranjero para hacer un trasplante. En años anteriores hemos estado enviando pacientes al extranjero a hacerse el trasplante. La búsqueda del donante se hacía enviando una muestra de sangre hacia Estados Unidos y Estados Unidos se encargaba de buscar el donante. Si realmente, siendo así realistas, habremos enviado más o menos unos 50 búsquedas o unas 60 búsquedas y realmente solamente nos han encontrado donante para 20 pacientes. Y de esos pacientes, 20 pacientes que han trasplantado, como es un trasplante de un donante no emparentado, ¿sí? Puede ser de repente compatible, pero al ser un donante no emparentado, tiene también mayores complicaciones, ¿no? Hacen enfermedad venoclusiva, hacen enfermedad de injerto contra el huésped, hacen microangiopatías, hacen un montón de complicaciones y lamentablemente de esos pacientes que fueron a Estados Unidos, de los 20, lamentablemente 11 fallecieron, ¿sí? Entonces, yo quiero que se pongan bien en la cabeza el punto de que el trasplante no es igual a curación, ¿sí? El trasplante es una parte del tratamiento.
No todos los pacientes que se trasplantan van a curarse, ¿sí? Entonces, que se puede hacer búsquedas en el extranjero, sí. Realmente el chance de nosotros como peruanos encontrar un donante compatible en el extranjero es muy chiquitita. Yo creo que debe ser un 5%, porque acuérdense que nuestras características genéticas no la tienen las personas de Estados Unidos, o las personas de España, o las personas de Europa, o las de África, o de otros países. Nosotros tenemos otras características. Muy bien, doctora. Otra de las preguntas que nos hacen es, bueno, ¿cómo es el procedimiento? Creo que ya lo explicó un poco, y si se hacen ya en el Perú, definitivamente nosotros sí estamos haciendo trasplantes, ¿no? La doctora es la encargada, ¿no? Líder del grupo de trasplantes en el hospital, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, ¿no? Y es necesario poner trasplante, bueno, o hacer un trasplante de médula cuando recae en caso de leucemia. En caso de leucemia, sí, está indicado hacer un trasplante. Todos los niños que tienen recaída de leucemia deberían ir a un trasplante, pero ahí también hay un corte, ¿sí? Por ejemplo, tenemos recaídas tempranas y recaídas tardías. Cuando es una recaída tardía, que se presenta muchos años después de haber terminado el tratamiento, si este paciente con recaída tardía tiene una buena respuesta a la quimioterapia, no debería ir a un trasplante. Pero si es una recaída temprana, es una recaída que, por ejemplo, estuvo el primer año, segundo año de tratamiento, hace una recaída, o terminó el tratamiento y es el primer año después de control, hace una recaída, esos pacientes sí deben ir al trasplante. Muy bien. Otra de las preguntas que nos hacen es, ¿en qué casos se realiza el trasplante autólogo? Pregunta Rubén Acero. El trasplante autólogo está indicado en lo que nosotros llamamos, o los oncólogos llamamos, los tumores sólidos. Tumores sólidos significa que no son leucemia. La única leucemia que recibe un trasplante autólogo es la leucemia promielocítica. ¿Sí? La leucemia mieloide promielocítica. Es la única leucemia que recibe un trasplante autólogo. Las demás leucemias son alogénico y autólogo significa que el mismo paciente es el donante. ¿Y quiénes son? Los neuroblastomas, retinoblastomas, tumores cerebrales como el meduloblastoma, los linfomas, podrían hacerse en sarcomas de Ewing y podrían hacerse en retinoblastomas, ¿sí? Esas son las indicaciones de un trasplante autólogo. Otra de las preguntas es de Lami Rogui, ella tiene un pequeño de 8 años y ya es candidato para un trasplante y su donante es su hermano de 3 añitos, ¿no? Y son compatibles aparentemente al 100%. Y la pregunta es si es que aún así tiene o corre todos los riesgos que puede tener un trasplante. Sí, todos los riesgos lo corre cualquier paciente, ¿sí? Como a veces yo hablo con los pacientes y les explico, si yo tuviera una bola de cristal para saber qué le va a pasar a cada paciente, para mí sería magnífico, ¿sí? Pero nosotros como médicos nos preparamos para todo lo que podría pasar. Desde que no pase nada, a que pase algo leve, a que pase algo moderado o al que pase algo severo. Pero todos los pacientes, ya sea un donante 100% compatible de hermano, también tienen los riesgos. Los riesgos son menores, es un riesgo menor de hacer enfermedad de injerto contra el huésped, es menor hacer una enfermedad venoclusiva, pero igual va a tener el riesgo a infecciones, porque igual le van a poner quimioterapia, de repente irradiación corporal total, y se le va a bajar la hemoglobina, va a necesitar transfusiones de sangre seguidas, se le van a bajar las plaquetas, va a necesitar transfusiones de plaquetas, se le van a bajar los leucocitos y los que manejamos pacientes con cáncer y los papás que tienen hijitos con cáncer saben que cuando se bajan los leucocitos están propensos a infecciones. Y esa bajada de leucocitos puede ser de repente, si lo normal de tener leucocitos nosotros es de, o sus pacientes con cáncer es más de 2.000 o más de 3.000, esos pacientes pueden tener 10 leucocitos, 20 leucocitos. 200 leucocitos. Entonces, el riesgo de infección realmente es bien, bien grande. Bueno, eso es cierto, ¿no? O sea, siempre va a haber un riesgo, sobre todo en un procedimiento como un trasplante. Felizmente el equipo está bien preparado para afrontarlo, ¿no? Otra de las preguntas es de parte de Ale González, ¿qué diferencia hay hacer en un trasplante aquí en Perú o en otro país como por ejemplo España, si es que un niño con leucemia, por ejemplo, no tiene hermanos? ¿Qué diferencia en cuanto al donante sería la primera diferencia?
porque si no tiene hermano compatible vas a buscar un donante extranjero, un donante no emparentado, y como ya les dije, un donante no emparentado tiene mayor riesgo a hacer complicaciones. En cuanto a las diferencias en logística, como hace algunas complicaciones mayores, necesitamos algunos medicamentos y algunas cosas más que se requieren más, ¿sí? Y que lamentablemente todavía no podemos hacer acá en Perú. Para uno hacer un trasplante no emparentado necesita tener una acreditación. Acreditación significa que alguien del extranjero debe venir a ver que nosotros ya estamos 100% óptimos para poder hacer ese tipo de trasplantes. Cuando en Neoplásicas comenzamos a hacer los trasplantes de hermano, alguien del extranjero y el mismo Perú, que es la Dirección de Donantes y de Órganos, nos tuvo que dar la autorización para comenzar a hacer los trasplantes. ¿Sí? Entonces, mientras uno no tiene la autorización para hacer los trasplantes y todo lo que se requiere para hacer un trasplante no emparentado, no se puede iniciar. Entonces, como para que quede claro, acá en el Perú, ¿qué tipo de trasplante se hace? ¿No? Como para que entiendan, papá, se hace acá en el Perú, en Neoplásicas, en el Hospital del Niño de San Borja y en los hospitales de salud, que si yo pienso que lo hacen acá en Lima y algunos hospitales de salud de provincia, se hace el trasplante halogénico emparentado, que significa de hermano compatible, y hacen el trasplante halogénico haploidéntico, que significa de papá o de mamá o medio idéntico. Son los que estamos haciendo en el Perú, en todo el Perú. Otra de las preguntas de Rubén Acero es ¿qué tiempo es el proceso del trasplante? ¿Cuánto demora? El preparar a un paciente para trasplante es más o menos un mes, porque tienes que hacerle un montón de estudios. Tienes que hacerle estudios de tomografías para ver que no haya infección en el cerebro, infecciones en senos paranasales, infecciones en pulmón, infecciones en abdomen. Tienes que ver que no tenga BK. En Perú tenemos bastante lo que es la tuberculosis. Hay que hacerle estudios de BK en heces, en esputo, en orina. Hay que ver que no tenga parásitos. Somos en Perú también muy susceptibles a parásitos y realmente cuando uno tiene las defensas muy bajas, imagínense que tengamos estrongiloides, puede ser una estrongiloidesis sistémica y el paciente puede fallecer por una infección por estrongiloides. ¿Sí? Tenemos que hacer estudios de HIV, tenemos que hacer estudios de todos esos virus que les dije, el citomegalovirus, toxoplasma, rubiola, herpes, varicela, parvovirus. Es un montón de estudios. Eso de ahí normalmente nos toma un mes. Después, cuando ya tenemos al paciente preparado para hacer el trasplante, le ponemos la quimioterapia. La quimioterapia normalmente, dependiendo del régimen que utilicemos, dura desde 7 días hasta 10 días. Y cuando hacemos la infusión de las células, nosotros lo llamamos a ese el día 0. Y desde el día 0 contamos hacia adelante, más 1, más 20, más 50, más 60. Y normalmente el paciente está hospitalizado aproximadamente un mes después del trasplante, ¿sí? Y los controles son súper periódicos, es una vez a la semana después de que le dimos de alta, después son cada 2 semanas, después cada mes, dependiendo si te hace o no te hace complicaciones. Si te hace alguna complicación, tienes que citarlo a 2 días, a 3 días. Si necesitas plaquetas, tienes que citarlo más seguido. Y normalmente los pacientes a partir del 6º mes, como para nosotros son como un recién nacido, comienzan todo otra vez un proceso de vacunación como si fuera un bebé recién nacido. Vuelven a recibir vacunas para la hepatitis, para la influenza, para el neumococo, todas las vacunas a partir del 6º mes, si es que no ha habido ninguna complicación. Y obviamente los controles, como en cualquier otra patología oncológica, son mínimo hasta los 5 años. Gracias, doctora. Acá hay un montón de preguntas, así que vamos a aprovechar ya que está acá. Sarita Cayo nos pregunta si su niño es candidato a un trasplante de médula, ¿cuánto de blastos tiene que tener el menor? Ya, si el paciente está con leucemia y necesitamos hacer un trasplante, el primer indicación o lo primero que debo tener es que el paciente esté sin evidencia de enfermedad. Significa que tenga menos de 5% de blastos en médula ósea y que la citometría de flujo, que es un examen especial que hacemos en el cual se ve el porcentaje mínimo de enfermedad, me diga que está negativo. Si el paciente tiene citometría de flujo positiva o tiene blastos en médula ósea, no se puede hacer el trasplante.
Correcto. Keila Ramírez nos pregunta si un paciente tiene leucemia y cromosoma Filadelfia positivo, ¿es candidato a trasplante? Hasta hace algunos años, todos los pacientes que tenían cromosoma Filadelfia tenían indicación de trasplante. Pero gracias a los nuevos medicamentos que tenemos, como por ejemplo el imatinib y el dasatinib que toman los pacientes, dependiendo si algunos responden bien a imatinib y otros o necesitan el dasatinib, si este paciente con cromosoma Filadelfia, con el tratamiento de imatinib y después de la quimioterapia de inducción ha tenido una buena respuesta, significa que después de esas quimioterapias que damos, que son más o menos unos 3 meses de quimioterapia, la citometría de flujo está negativa, no tiene indicación de trasplante, a menos que me haga una recaída. Si el paciente me hace una recaída, ahí sí iría a trasplante. Muy bien, doctora. Acá Ale González nos pregunta que su hijo tiene un resultado de 0,34 de blastos en médula, no sé, asumo que es la citometría, cuando ha terminado el segundo bloque de tratamiento. ¿Ya es un indicativo de trasplante? Si el médico le ha dicho de que eso para el médico que le evaluado, porque no sé si será paciente de nosotros o de otro sitio, si le dice el doctor de que esa citometría de flujo está positiva, sí debería ir a un trasplante. Muy bien, Betsabe Mesa nos indica que su pequeño ya tuvo un trasplante y ha tenido después de un año una recaída. ¿Qué tanta posibilidad hay de que se le pueda hacer un nuevo trasplante? Realmente a nivel internacional, las respuestas después de un segundo trasplante son muy bajas. Es más o menos un 20% o ser optimistas un 20% o un 30%. Realmente sí se hace un segundo trasplante después de una recaída, pero las posibilidades de curación son bajas. Milagritos Illanes nos pregunta, creo que ya lo respondió esto, sí, en todos los casos, solo los casos de leucemia se realiza trasplante de médula ósea. Ya vimos que en realidad el trasplante se puede hacer en varios casos, no solo leucemias, ¿no? Erlinda Asto nos pregunta, ¿por qué en la leucemia promielocítica se puede hacer un trasplante autólogo? Este tipo de leucemia es una leucemia especial en la cual el propio paciente, debido a la naturaleza en sí de este tipo de leucemia, puede ser su propio donante. ¿Sí? Es una de las leucemias que, y no sé si la señora tendrá un paciente con una leucemia promielocítica, los que tratamos este tipo de leucemia, es una leucemia que al inicio es catastrófica porque tiene muchas problemas en la coagulación, tenemos pacientes que de repente, para nosotros una promielocítica es una emergencia porque puede fallecer por sangrado, pero tenemos la ventaja, o esta leucemia tiene la ventaja, de que con el tratamiento médico normalmente responde, y responde bien, ¿sí? Pero si es que estos pacientes no responden al tratamiento, por ser este tipo de leucemia, una leucemia que responde bien, puede ir a un trasplante autólogo. Excelente, doctora. Otra de las preguntas es, bueno, Tania Tejada nos pregunta si un pequeño con leucemia no tiene hermanos, ¿cuál sería la siguiente opción o cuál es el siguiente paso y necesita un trasplante, ¿no? Si es que necesita un trasplante, el siguiente paso sería pedir un trasplante haploidéntico. El trasplante haploidéntico lo está realizando en niños acá en Perú, el Hospital del Niño de San Borja, y si tienen esa salud lo está realizando, si no me equivoco, el Hospital Rebagliati, ¿sí? Obviamente nosotros me refiero a nosotros de Neoplásicas, hemos enviado en algún momento a pacientes al Hospital del Niño de San Borja, y hay muchos papás que por las complicaciones que tiene un trasplante haploidéntico no han aceptado hacerse el trasplante, ¿no? O no han aceptado que su hijo se haga un trasplante haploidéntico. Pero esa sería la recomendación, hacer un haploidéntico. Recuerden entonces que si no tienen hermanos, el siguiente paso y el paciente requiere un trasplante es el trasplante haploidéntico, como dice la doctora Chávez, que es el trasplante de padres, ¿no? De padres a niños, ¿no? Otra de las preguntas es si hay alguna diferencia, Mónica Malki nos pregunta si hay alguna diferencia del protocolo de trasplante de médula de otros países con el de Perú. No, realmente los doctores que hacemos trasplante acá en Perú nos hemos capacitado ya sea en Estados Unidos o en España.
Entonces, así como los protocolos de quimioterapia son protocolos que se utilizan a nivel mundial, nosotros en Neoplásicas utilizamos el protocolo para leucemia que se usa en Alemania, que se usa en Europa, que se usa en Chile, que se usa en otros sitios. Protocolo para retinoblastoma es lo mismo, es el protocolo que se utiliza en Estados Unidos, ¿no? Los protocolos de tratamiento en cuanto a quimioterapia son universales. Yo creo que todos los médicos oncólogos, ya sea de adultos o de niños, utilizamos protocolos que se utilizan a nivel mundial, y lo mismo sucede con los protocolos de acondicionamiento de trasplante, ¿no? Utilizamos lo mismo que se usa en España, lo mismo que se usa en Chile, lo mismo que se usa en Estados Unidos, lo mismo que se usaría en Japón, en China. Los protocolos son los mismos. Como dice la doctora, realmente nosotros trabajamos en base de protocolos, ¿no? Protocolos usados también en otros países, ¿no? Y eso ya está estandarizado, ¿no? Tal vez la diferencia se pueda dar en el soporte que podamos brindar, ¿no? El tener una buena banco de sangre, buena cantidad de antibióticos y todas esas cosas, de repente puede marcar un poco la diferencia, ¿no? Pero los protocolos son totalmente los mismos, los medicamentos que usamos también. Otra de las preguntas que quedó por ahí fue de Patricia Urday, si es que en el Perú se está haciendo trasplante de células madre, ¿no? Y cómo es el procedimiento. Y agregamos esta pregunta porque también lo tienen por ahí, es el trasplante de cordón. Ok, recordemos que trasplante de médula ósea, trasplante de progenitores hematopoyéticos, trasplante de células madre es lo mismo, ¿sí? Son distintos nombres, ¿sí? Antes, en los años 40, cuando comenzó, era trasplante de médula ósea, porque en ese momento sacaban las células progenitoras o la sangre de la médula ósea, entonces por eso se comenzó a llamar trasplante de médula ósea. Después se llamó trasplante de progenitores hematopoyéticos porque ya sacábamos de las venitas o de las venitas del cuello las células progenitoras. Ahora se llaman células madre porque ahora es otro nombre, pero todos esos nombres es lo mismo, ¿sí? Y las células que tenemos en el cordón cuando damos a luz, algunas de las mamás han guardado las células madre del cordón umbilical en un banco de cordón acá en Perú. Acá en Perú no hacemos trasplante de cordón umbilical. El trasplante de cordón umbilical es un trasplante no emparentado, porque significa que, por ejemplo, el hijo de alguien está enfermo, entonces vamos al banco de médula, al banco de cordón, y buscamos a alguien que se parezca a ese niño, ¿sí? Entonces es un donante no emparentado, porque no va a ser de mi hermano, no va a ser de mi primo, no va a ser de nadie, va a ser de alguien X. Pero acá en Perú todavía no hacemos trasplante de cordón umbilical. En otros lados sí, por ejemplo, Nueva York tiene un super banco de cordón umbilical, que de ahí envía cordón umbilical o células progenitoras de cordón umbilical a otras partes del mundo. Pero acá en Perú todavía no hacemos eso. Otra de las preguntas de Angie Ferrúa es, ¿cuánto es el porcentaje normal de blastos en un niño con leucemia? A ver, nosotros para hacer diagnóstico de leucemia tenemos que tener más de 20% de blastos en la médula ósea, ¿sí? Ese es el diagnóstico de leucemia. Cuando estamos ya en tratamiento, si nosotros tenemos pacientes que tienen menos de 10% de blastos en médula ósea, pero nosotros están con leucemia controlada, ¿sí? Muchas veces, de repente algunos, no sé si están algunos del INEM o algunos de otros hospitales, el objetivo de nosotros, el primer mes de tratamiento, nuestro objetivo es que los blastos estén menos de 5%. Ese es nuestro objetivo y con eso decimos que está respondiendo bien al tratamiento, ¿sí? Entonces, si durante el tratamiento le hacen estudios de médula ósea, de repente un día puede estar en 3, de acá a un mes le vuelven a hacer otro estudio de médula ósea, puede estar en 5, a un mes le hacen otro estudio de médula ósea, puede estar en 7, no significa que los blastos estén aumentando, sino significa que son los valores normales, ¿sí? Si a nosotros que no tenemos leucemia nos hacen un aspirado y este mes nos salen 10, no significa que tenga leucemia, significa que es lo que produce mi organismo. Todos producimos blastos, sino que tenemos leucemia cuando esos blastos aumentan más de lo normal. Más de lo normal, en este caso sería más del 20%. Muy bien, otra de las preguntas de Ana María es si en la leucemia mieloide se necesita un trasplante de médula, en toda leucemia mieloide. En las leucemias mieloides no todas van a trasplante, solamente van las leucemias mieloides de alto riesgo, ¿no? A la leucemia mieloide de alto riesgo las clasificamos dependiendo cómo respondan a la primera quimioterapia que ponemos.
Si después de la primera quimioterapia que ponemos nos respondió bien y no tiene ninguna otra anomalía genética o nada más de que nos haga pensar que es una leucemia de alto riesgo, no debería ir a trasplante. Pero las leucemias mieloides de alto riesgo sí deben ir a trasplante. Acá Sarita Cayo nos pregunta, ¿qué tipo de quimioterapia, asumo que es el acondicionamiento, se debe dar para que bajen los blastos para preparar a un niño a un trasplante de médula? La quimioterapia es diversa, realmente. Hay esquemas, por ejemplo, yo tengo ahorita un niño que voy a trasplantar y que le voy a poner etopósido, ciclofosfamida e irradiación corporal total. Pero le pongo etopósido a una superdosis que decimos nosotros o una dosis muy alta, ¿sí? Hay otros esquemas que puede ser fludarabina, etopósido con ciclofosfamida, ¿sí? Hay varios esquemas de quimioterapia y los esquemas de quimioterapia los escogemos o los usamos dependiendo cada paciente, ¿sí? Cada paciente tiene una indicación precisa. Por ejemplo, si el paciente tiene más de 3 años con una leucemia linfática aguda, debería ir irradiación corporal total. Pero si el niño tiene menos de 3 años, no debe ir a irradiación corporal total, entonces escojo otras drogas. Si tiene una leucemia mieloide, las leucemias mieloides no reciben irradiación corporal total, entonces debo escoger otras drogas para ellas. Si es un neuroblastoma, no recibe la misma quimio que una leucemia, entonces tiene que ir a otro tipo de acondicionamiento. Cada enfermedad tiene su tipo de quimioterapia o acondicionamiento para usar. Muy bien, Tania Tejada nos pregunta, ¿qué porcentaje de recuperación hay en un trasplante de padres a hijos? ¿Se referirá a cómo va el trasplante haploidéntico? Sí, sobre la recuperación, ¿no? O sea, supongo que de éxito, ¿no? Realmente el trasplante haploidéntico, datos así precisos no se los puedo dar yo porque nosotros en Neoplásicas no hacemos trasplante haploidéntico, lo está haciendo solamente acá en Perú el niño de San Borja y el Hospital de Salud, pero normalmente la recuperación de un trasplante haploidéntico es menor que una emparentada, yo creo que debe estar en un 40 o un 30%. Otra de las preguntas es si una de las madres tiene un cordón umbilical de su hijo guardado, si sirve en algo para su hijo que tiene leucemia. Lo tiene guardado de otro hijo. Perdón. Aparentemente es del mismo niño. Si es del mismo niño, se recomienda que no. Y como les digo, acá en Perú todavía no estamos haciendo ese tipo de trasplante, ¿no? Entonces, de repente, yo sé que hay muchas personas que están guardando los cordones, pero realmente todavía no está no se puede usar acá en Perú. Belinia Torres nos pregunta, ¿cuándo ya se puede decir que un paciente con leucemia mieloide venció el cáncer? Normalmente a nivel internacional, todos los estudios de cuanto a sobrevida libre de enfermedad, que significa que no vuelva a tener la enfermedad, o global, que significa que ya no se presentó más la enfermedad, se hacen a 5 años. ¿Sí? Entonces, normalmente nosotros cuando tenemos pacientes los evaluamos a 5 años a ver cómo está. Y después de los 5 años decimos que la probabilidad de que el cáncer regrese es menor, ¿no? Pero igual, acuérdense que lamentablemente cuando nuestros pacientes que son niños tienen cáncer cuando son niños, tienen alguna probabilidad de tener cáncer cuando son adolescentes de repente como un segundo cáncer o de repente cuando son adultos. Otra de las preguntas es si la compatibilidad del niño con el padre o la madre puede llegar a ser mayor del 50%. Normalmente es casi siempre el 50%, porque se supone que cuando se forma un hijo es la genética de los dos que entran a formar esa nueva vida, ese nuevo ser. Entonces, normalmente la compatibilidad va a ser casi siempre un 50%. Bueno, doctora, creo que ya vamos con la última pregunta porque ya hemos abusado bastante de su tiempo. Una mamá pregunta si su hija tiene 2 tipos de leucemia, tanto linfoide y mieloide, y recibirá radiación. Todo dependerá de los demás resultados que arroje para el momento para evaluar el trasplante. Normalmente las pacientes que tienen estos 2 tipos de leucemia, que es linfática y mieloide,
ellas tienen indicación de trasplante, es uno de los pacientes que deberían ir a trasplante de médula ósea. No entiendo todavía el por qué le van a dar irradiación, supongo que en algún momento habrá hecho alguna compromiso a nivel del sistema nervioso central o de repente ha venido con una enfermedad muy, muy grande y que necesita ese tratamiento, pero sí debería ir a trasplante. Bueno, queremos agradecer realmente a la doctora Sharon Chávez. Acuérdense que ella es líder en el INEN, en lo que es el programa, ¿no? La unidad de trasplante pediátrico. Y realmente queremos agradecerte, Sharon, por toda esta aclaración de lo que es el trasplante. Algo que realmente muchas veces piensan es que el trasplante es una operación y no lo es, ¿no? Entonces ya hemos aprendido un poco lo que es el trasplante, quiénes son las indicaciones, quiénes van, qué complicaciones puede tener, cuáles son los éxitos de resultado, ¿no? Algunas otras preguntas que quedan pendientes ya las estaremos respondiendo en privado porque ya estamos a punto de terminar. Queremos agradecerte, Sharon, por realmente toda esta charla muy buena. Gracias Ceci, y gracias a Vika, siempre pensando, como dice ustedes, vida con calidad. Eso es nuestro objetivo, dar a nuestros pacientes lo mejor que podemos dar de nosotros para que sea exitoso el tratamiento y que si lamentablemente en algún momento no lo podemos hacer, es dar lo mejor a ellos, ¿no? Excelente, bueno, realmente justo las dos estamos ahí con nuestros niños que andan por acá, disculpa del caso por la bulla que hacen, pero es la labor también de madre que tenemos que compartir un poco, ¿no? Y aprovechando esto, les voy a desear un feliz Día de la Madre, ¿no? Y nos vemos pronto. Nos vemos el siguiente viernes. Cuídense bastante, no se olviden, todos los viernes son nuestras charlas educativas, ¿no? Que puedan tener, vamos a seguir teniendo las charlas. Nos vemos. Chao, gracias. Chao. Ya, despídete. Chao, Mauro. Despídete. Chao. Chao. Nos vemos. Chao.